Bienvenidos al especial de Halloween de los autoctonitos. Bienvenido a la hora Chewie. El enigmático caso de R. Cheyenne Johnson, la posesión que desafió la ley. Hoy nos adentraremos en uno de los eventos más desconcertantes de la intersección del mundo paranormal y el sistema legal, el caso de Arne Cheyenne Johnson, un suceso que envolvió las tranquilas calles de Brookfield, Connecticut, en una bruma de misterio en el año de 1981. Arne Cheyenne Johnson, lejos de ser un individuo corriente, era un joven jardinero de 19 años con una vida aparentemente normal. Sin embargo, su vida tomaría un giro siniestro cuando se vio envuelto en una serie de eventos que desafiarían la lógica y la razón. La clave de este enigma radica en el hermano menor de su novia, David Glastel. David, de tan solo 11 años, se convirtió en el epicentro de una aterradora serie de fenómenos paranormales. Su personalidad cambió drásticamente, pasando de ser un niño vivaz y alegre a un individuo atormentado por oscuros presagios. Alejadamente, David comenzó a experimentar visiones espeluznantes y a escuchar voces siniestras que lo sumieron en un estado de constante temor. La situación alcanzó un punto crítico cuando David afirmó ser visitado por una entidad demoníaca, una presencia que lo atormentaba sin piedad. Los acontecimientos se tornaron cada vez más aterradores, llevando a la familia Glatzel a solicitar la ayuda de un párroco conocido, el cual los puso en contacto con los expertos en lo paranormal, los renombrados Ed y Lorraine Warren. Fue durante una de las sesiones de exorcismo que llevó a cabo el párroco que los Warren y otros presentes afirman haber sido testigos de fenómenos inexplicables, objetos moviéndose sin explicación aparente, temperaturas que fluctuaban de manera inusual y sonidos aterradores que resonaban en la casa. Este ambiente cargado de lo sobrenatural otorgó una capa adicional del misterio al caso. En un acto desesperado por proteger al hermano menor de su novia de las garras de esta entidad demoníaca, Arne Cheyenne Johnson gritó a esta entidad que lo dejara en paz y que entrara en él. Sin embargo, esta acción tomaría un rumbo trágico, ya que el joven David dejó de tener ataques, pesadillas, de escuchar voces y ataques a su persona. Pero comenzó el camino de Arne hacia un trágico final que cambiaría el rumbo de su vida. Esto culminó unos días posteriores a ese hecho, con una acción de Arne Cheyenne Johnson, que en un arrebato de furia incontrolable apuñaló a su casero, Alan Bono, en una comida que tuvo con él y su novia. Pero lo que hace este caso inusualmente fascinante es la defensa que Johnson y su equipo legal, ya que el argumento que presentaron ante el tribunal fue el siguiente. Afirmaron que en el momento del crimen, Arne estaba poseído por una entidad demoníaca. Este terrible evento marcaría el inicio de un capítulo sombrío en la vida de Arne Cheyenne Johnson y desencadenaría uno de los casos legales más inusuales y discutidos de la historia contemporánea. La defensa sostuvo que en un acto de desesperación por proteger a David de la posesión que sufría, Arne Cheyenne Johnson confrontó al demonio, pidiéndole que lo dejara en paz y entrara en él. Además, Arne creía que Alan Bono tenía algún tipo de conexión con la presencia demoníaca, por lo que la situación se tornó caótica y culminó en el trágico asesinato. Sin embargo, a pesar de los testimonios de los Warren y otros expertos en lo paranormal, el juez se mostró renuente a aceptar la teoría de la posesión demoníaca como evidencia válida, y Johnson fue condenado por homicidio. La sentencia fue relativamente leve, dadas las circunstancias extraordinarias del caso, ya que no contaba con ningún antecedente que pudiera sugerir que era violento o tenía alguna motivación para el asesinato. Este caso solo cuestionó la frontera entre lo natural y lo sobrenatural, sino que también deja en el aire la incógnita
de si el mundo de lo paranormal puede tener cabida en el sistema legal. ¿Fue Arn realmente poseído por una entidad demoníaca o hay explicaciones más arraigadas en la realidad? ¿Cuál será la respuesta en el caso de Archer Jane Johnson? Persiste como un enigma en la encrucijada de lo paranormal y lo legal. El misterioso rancho Skinwalker, donde lo inexplicable se vuelve realidad. Hoy nos sumergiremos en las profundidades del enigma conocido como el rancho Skinwalker, un lugar embebido en sombras y misterios insondables. Ubicado en las yermas tiernas de Utah, este rancho ha sido testigo de una sucesión de fenómenos inexplicables que han desconcertado a científicos, investigadores y habitantes locales por igual. Desde el momento en que los primeros colonos se asentaron en este terreno aparentemente tranquilo, las cosas empezaron a tomar un giro siniestro. Los informes policiales detallan una serie de eventos que desafían toda explicación lógica, desde avistamientos de criaturas grotescas y luces en el cielo que parecían desafiar las leyes de la física, hasta animales que desaparecían sin dejar rastro y huellas misteriosas que parecían surgir de la nada, por lo que eleva este caso a un nivel completamente nuevo de inquietud. Los encuentros con lo que solo puede describirse como seres interdimensionales. Testigos han afirmado haber visto criaturas cambiantes con la capacidad de asumir diferentes formas y desafiar toda lógica biológica. Estas criaturas, conocidas como Skinwalkers, parecen emerger de las sombras mismas del rancho, provocando terror en todos aquellos que tienen el infortunio de cruzarse con ellas. Incluso, la fauna y flora en el rancho Skinwalker parecen sometidas a una extraña mutación. Animales como vacas y caballos muestran signos de mutilación inexplicable y extrañas deformidades, mientras que las plantas carecen de patrones que desafían la naturaleza misma. Pero igual, ¿cuál es el origen de estos fenómenos inquietantes? Algunos sugieren que el rancho está situado en una zona de intersección entre realidades, donde las leyes de nuestro mundo conocido se doblan y se retuercen de maneras incomprensibles. Otros especulan que el rancho es un imán para fuerzas sobrenaturales y seres de otra dimensión. Un ejemplo de una historia ocurrida en el rancho Skinwalker es la siguiente. Una gélida noche de octubre, el rancho Skinwalker yacía en silencio bajo un manto de sombras que parecían cobrar vida propia. La luna, parcialmente cubierta por densas nubes, apenas daba tregua a la oscuridad que envolvía el lugar. La calma no duraría mucho. A las 2:33 de la madrugada, los habitantes de la granja, la familia Mitchell, fueron despertados por un sonido que helaba la sangre. Un susurro indescifrable se filtró por las paredes de la vieja casona. Los niños se agarraron de las sábanas. Los padres intercambiaron miradas llenas de inquietud. Nadie se atrevía a respirar. El padre, John Mitchell, decidió armarse con valentía y enfrentar la fuente de aquel macabro susurro. Al abrir la puerta, un viento frío lo recibió, y en la distancia, las sombras parecían contener algo más que obscuridad. Fue entonces cuando los animales empezaron a inquietarse. Caballos relinchaban desesperados, perros aullaban en una cacofonía de terror. La granja entera temblaba como si estuviera bajo el yugo de una presencia invisible pero palpable. La madre, Emily Mitchell, optó por contactar a las autoridades. Con manos temblorosas marcó el número de emergencia. La voz del despachador apenas podía esconder el desconcierto al escuchar los relatos de lo que ocurría en el rancho Skinwalker. La llegada de la policía fue una bocanada de aire fresco en medio de la opresiva atmósfera. Oficiales valientes, pero visiblemente perturbados, iniciaron una búsqueda meticulosa. Las linternas danzaban sobre el terreno mientras el susurro persistía, como una maldición que se aferraba al viento. Sin embargo, la fuente de aquel lamento elusivo nunca fue encontrada. No huellas, no rastros, solo la sensación de que algo acechaba en la penumbra, observando desde la distancia. La investigación se prolongó por días, semanas, pero las respuestas parecían siempre estar más allá del alcance. ¿Qué habría causado aquel susurro? ¿Qué entidades se ocultaban entre las sombras del rancho Skinwalker? A medida
que los años han pasado, el rancho ha cambiado de manos y cada nuevo propietario se encuentra enfrentando los mismos enigmas inexplicables y terroríficos que han marcado este lugar desde tiempos inmemorables. El destino final del rancho Skywalker parece en la oscuridad, envuelto en un manto de misterio y terror. ¿Es acaso un lugar maldito? ¿Un cruce hacia lo desconocido? Eso, queridos espectadores, es algo que queda en manos del tiempo y la oscuridad que acecha en ese lugar. La estatuilla de la diosa de la muerte, un legado de fatalidad. En esta ocasión nos adentraremos en las sombrías profundidades de una leyenda que ha estremecido a quienes osaron cruzar en su camino. La historia de la diosa de la muerte, un objeto envuelto en una maldición que ha dejado un rastro de fatalidad y desesperación. La estatuilla de la diosa de la muerte fue descubierta por primera vez durante una excavación arqueológica en la región de Transilvania, en una fecha que se remonta a mediados del siglo XVIII. Fue aquí donde se encontró por primera vez este objeto tallado en piedra y emitiendo una extraña aura de inquietud. La figura representa una deidad de aspecto funesto, emanaba una presencia que helaba los huesos. El primer poseedor o coleccionista de antigüedades con una afición por lo oculto adquirió la estatuilla en una subasta en la década de 1760. Al principio estaba fascinado por su intricada talla y la sensación de poder que emanaba. Sin embargo, su entusiasmo se desvaneció rápidamente cuando empezó a ocurrir sucesos inexplicables en su hogar. Pesadillas aterradoras y sombras que parecían moverse por sí solas llenaron sus noches. En momentos de un año fue encontrado muerto en su estudio con una expresión de terror congelada en su rostro. El objeto, ahora considerado maldito, cambió de manos en numerosas ocasiones a lo largo de los siglos. Un arqueólogo apasionado por lo esotérico lo encontró durante una expedición en el siglo XIX. Intrigado por su historia, decidió llevárselo consigo, sin saber que estaba sellando su propio destino. En menos de 6 meses, el arqueólogo fue hallado sin vida en su habitación de hotel, con las mismas marcas de terror en su rostro que su predecesor. La estatuilla continuó su odisea a través del tiempo y el espacio, atrayendo a coleccionistas, investigadores y valientes aventureros, pero cada uno pagó un precio elevado por su curiosidad. Los informes de pesadillas, avistamientos de figuras espectrales y muertes inexplicables se multiplicaron cada nuevo dueño. En el siglo XX, un historiador audaz intentó investigar el origen y la naturaleza de la estatuilla, creyendo que podía desentrañar sus secretos. Tras meses de estudio, encontró una antigua inscripción en el pedestal de la estatuilla, pero antes de que pudiera compartir sus descubrimientos, su casa fue consumida por un incendio misterioso. Las cenizas revelaron solo fragmentos de lo que una vez fue. La diosa de la muerte, con su presencia ominosa, sigue acechando desde su lugar en el Museo del Ocultismo, donde ahora se encuentra resguardada. Las historias de sus poseedores anteriores permanecen como advertencias sombrías sobre los peligros que desentrañan los misterios más oscuros de la historia. La maldición alimentada por los siglos del oscuro poder parece haberse arraigado de manera irreversible en la diosa de la muerte. Sus orígenes envueltos en el misterio se pierden en la nebulosa de la historia. La incertidumbre nos acompaña en este oscuro viaje. ¿Es la diosa de la muerte una simple pieza de arte? ¿O acaso alberga una fuerza antigua y siniestra que desafía nuestra comprensión? La respuesta, como la figura misma, permanece en las sombras, esperando a ser revelada por aquellos lo suficientemente valientes para enfrentarla. El misterio de Pascagoula. Encuentro sobrenatural en las aguas del Mississippi. Hoy les contaré la inquietante historia de 2 pescadores que se vieron envueltos en un enigma que desafía toda explicación racional. El caso de Charles Hickson y Calvin Parker. Un suceso que estremeció las aguas del río Pascagoula, Mississippi, en 1973. Era una tranquila tarde de octubre cuando Charles y Calvin, 2 hombres que buscaban una jornada apacible de pesca,
se encontraron en las orillas del río. Sin embargo, lo que experimentarían esa noche estaba lejos de ser una cortada típica de pesca. De repente, una luz brillante y cegadora iluminó el cielo, bañando la escena de un resplandor sobrenatural. Atónitos, los pescadores observaron mientras una extraña nave descendía con una suavidad que desafiaba toda lógica inconocida. La figura que emergió de esa extraña embarcación parecía ajena a todo lo terrestre. Una criatura con una forma humanoide, pero con rasgos grotescos y ojos inquietantes, que parecían estructurar sus almas. Sin previo aviso, ambos hombres fueron levantados por una fuerza invisible y llevados al interior de la nave. Allí, sometidos a un examen minucioso por estas criaturas incomprensibles, Charles y Calvin se vieron sumidos en una mezcla de terror y asombro. Los seres, de una naturaleza indescriptible, parecían estar interesados en estudiarlos, como si fueran experimentos exóticos de una especie desconocida. La experiencia fue breve, pero intensa. Después de lo que parecieron horas, los pescadores se encontraron de nuevo en la orilla del río, temblando y en estado de shock. Lo que habían presenciado desafiaba toda explicación. La nave, con su siniestra tripulación, se elevó en el cielo y desapareció en un destello de luz. Charles y Calvin, visiblemente afectados por lo que habían vivido, se apresuraron a buscar ayuda. Reportaron el encuentro a las autoridades locales. Las investigaciones oficiales corroboraron el estado de shock de los hombres y los resultados de los exámenes médicos no dejaron lugar a dudas. Habían experimentado un evento traumático y extraordinario. Ese incidente no solo dejó una marca indeleble en las vidas de Charles Hickson y Calvin Parker, sino que también desencadenó una ola de especulaciones y debates en la comunidad científica y en los círculos de investigación de lo paranormal. ¿Qué fue lo que encontraron aquel fatídico día en las aguas del Mississippi? ¿Eran seres de otro mundo o una manifestación de algo más allá de nuestra comprensión? La respuesta permanece oculta en el abismo del tiempo y el misterio envuelve este inquietante encuentro. El misterio de la noche de Halloween, un asesinato que estremeció la ciudad. Hoy nos sumergiremos en un relato escalofriante que tuvo lugar en una tranquila calle de la ciudad de Ravenwood, en la noche de Halloween de 1999. La atmósfera estaba cargada de un aire inusualmente frío y una luna llena bañaba las calles con su pálida luz. Los niños vestidos de monstruos y fantasmas llenaban las aceras buscando golosinas en medio de la festividad. Pero en el número 66 de Elm Street, la celebración tomaría un giro tenebroso. Era la casa de los Jefferson, una familia que solía participar con entusiasmo en las festividades de Halloween. Esa noche, sin embargo, el bullicio de la risa infantil se vio eclipsado por un grito desgarrador que cortó el aire como un cuchillo afilado. Los vecinos, alarmados por el grito, llamaron a la policía. Al llegar, los agentes encontraron una escena espeluznante. En la sala de estar yacía el cuerpo de Sarah Jefferson, la madre de la familia, con una expresión de terror grabada en su rostro. Su vestido de bruja yacía ensangrentado a un lado, un contraste macabro con la festividad que aún llenaba las calles. La investigación policial fue meticulosa y despiadada. La casa fue inspeccionada minuciosamente, cada rincón examinado en busca de pistas. Los interrogatorios a vecinos y amigos revelaron poco, salvo una sombra que algunos afirmaron haber visto rodeando la casa esa noche. Días se convirtieron en semanas, y el caso parecía enredarse en una maraña de misterio, hasta que finalmente una pista inesperada surgió entre la penumbra. Un vecino recordó haber visto a un hombre desconocido, vestido de negro y con un sombrero de ala ancha, merodeando por la zona en la noche del crimen. Esta pista llevó a los investigadores a un oscuro callejón de la ciudad, donde encontraron a un individuo que encajaba con la descripción. Al ser detenido, sus ropas estaban manchadas de sangre y sus ojos reflejaban una mezcla de locura y desesperación. El individuo, cuyo nombre nunca llegó a la luz pública,
fue sometido a interrogatorios y pruebas forenses. Finalmente confesó el terrible crimen. Había elegido la noche de Halloween para cometer el asesinato, pensando que su disfraz lo ocultaría entre la multitud festiva. El veredicto fue implacable. El culpable fue sentenciado a cadena perpetua, condenado a pasar el resto de sus días entre las rejas. El caso del asesinato en la noche de Halloween de Ravenwood sirvió como un recordatorio sombrío de que incluso en los momentos de celebración, el mal puede esconder en las sombras. La resolución del caso, aunque proporcionó justicia a la familia Jefferson, no pudo borrar la sombra permanente que dejó en la ciudad y en la festividad de Halloween para siempre. El enigmático libro Ruskina, un portal a lo desconocido. Nos adentraremos en las sombrías páginas de un libro que ha dejado una estela de misterio y controversia a su paso. Ruskina. Este oscuro compendio de magia negra ha sido fuente de insuperables rumores y teorías. Vamos a sumergirnos en su inquietante historia. Fue escrito por el enigmático autor cuyo nombre aún sigue siendo objeto de especulación. Se dice que este individuo perdió entre las brumas del anonimato. Fue un erudito del oculto y un practicante de artes arcanas. Su identidad, sin embargo, permanece envuelta en el misterio. El libro, una colección de antiguos grimorios rituales. Una colección de antiguos grimorios y rituales, se cree que fue compilado en los albores del siglo XVIII. Sus páginas están impregnadas con fórmulas y conjuros que prometen poderes insondeables a aquellos que se atrevan a adentrarse en su estudio. Sin embargo, Ruskina no es para los débiles de corazón, ya que contiene advertencias vehementes sobre los peligros que acechan a quienes se aventuran en el abismo de lo prohibido. Se dice que aquellos que se adentraron en las prácticas que Ruskina promulgaba pagaron un precio inimaginable. Locura, desgracia y tragedia se convirtieron en compañeras de aquellos que intentaron desentrañar los oscuros secretos que el libro escondía. El impacto de Ruskina en la sociedad fue profundo y perturbador. Se reportaron casos de individuos que, seducidos por la promesa de poder, cayeron en una espiral de observación, de desesperación, de obsesión. Las autoridades y líderes religiosos intentaron restringir y prohibir la circulación del libro, considerándolo una fuente de peligro para la estabilidad social y moral. La leyenda cuenta que el autor de Ruskina encontró un final trágico y enigmático. Se dice que, atormentado por las sombras que había liberado al escribir el libro, desapareció en las brumas de la noche, dejando tras de sí solo una estela de especulaciones y leyendas. También se dice que desapareció en circunstancias inexplicables, dejando tras de sí solo especulaciones y conjeturas. Algunos afirman que pudo haber caído víctima de las fuerzas oscuras que él mismo invocó en su búsqueda de conocimientos ocultos. Otros sugieren que pudo haberse retirado a la oscuridad para vivir en reclusión, alejado del mundo y de las consecuencias de sus prácticas. Otros dicen que murió en un incendio y que todo se consumió excepto su libro original. En cualquier caso, la verdad sobre la muerte del autor de Ruskina permanece oculta en las brumas del misterio y la especulación. Hoy, Ruskina persiste como un objeto de fascinación y temor en el mundo del ocultismo. Sus páginas sellan un pacto con lo desconocido, advirtiendo a los audaces que buscan poder sobre lo natural. Su legado, aunque oscuro y perturbador, sigue siendo un recordatorio de que algunos conocimientos deben permanecer sepultados en las profundidades del olvido. Este fue tu podcast. Los autóctonitos. Te deseamos Terribles pesadillas. Me aventé todo el capítulo queriendo comerme una pinche picafresa, güey. Sí. Espero que les haya gustado un chingo las historias que les preparamos, que disfruten este especial de Halloween, se sienten a escucharlas. Esperemos haya quedado con madres. Tenemos bonobonos malditos, mire. No les dimos a los niños, se los arrebatamos ahorita que pasaron a cobrar. Se crean. Hoy no es Halloween, güey. Hoy no es Halloween, pero
esto va a salir en Halloween. Entonces, hagan de cuenta que a los niños no les dimos dulces. Pues nomás para agradecerles por el apoyo, porque están viendo nuestros videos, que les haya gustado muchísimo las historias que les acabamos de contar. Y la neta, ¿cómo se te hicieron, güey? Chidas todas, ¿no? Chidas, güey. Están chidas. Pero leer con esa máscara está bien culero. La neta. Entonces, queremos hacer una mención especial para Decoraciones Ale. La verdad, está bien chingón el set que nos prepararon. Aquí les vamos a dejar en el video, en la descripción, yo creo, las redes sociales para que lo sigan y los contraten ahí. Está bien chingón. Les vamos a pasar, yo creo, un videíto también a detalle para que vean bien el set de cómo se montó todo el show. Sobres, les agradecemos mucho. Suscríbanse, denle like, campanita y les deseamos dulces pesadillas en este Halloween. Adiós. Jálenme el Winnie. Oye, ¿los negros practicaban el Halloween?